Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos muy queridos, la cruz es el filtro por el que deben pasar nuestras iniciativas, nuestros afectos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones. Cuando el rey Ezequías recibió una terrible amenaza de un rey asirio llamado Sennacherib, lo que hizo Ezequías fue tomar la carta de Sennacherib y la llevó al templo y le mostró a Dios: mire lo que mandan decir. Eso hizo Ezequías. El texto es perfectamente familiar para usted porque en esa noche en la que usted no durmió, ahí aparece esa historia. Entonces Ezequías le mostró a Dios: esto es lo que mandan decir. Eso es lo que nosotros hemos de hacer ante la cruz. Cualquier miedo hay que presentarlo ante la cruz. Cualquier preocupación, cualquier proyecto, cualquier amistad, cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier deseo. Eso es lo primero que hemos aprendido como conclusión de nuestra sesión anterior. Pero luego dijimos otra cosa, que el misterio de la cruz hay que profundizarlo. Porque uno se puede quedar en la superficie, y cuando uno se queda en la superficie de la cruz, lo único que ve es lo que los críticos de cine vieron de la película de Mel Gibson, la famosa película de la Pasión de Cristo, muy sangrienta. Y alguien respondía: ¿y es que fue menos sangrienta la cruz del Señor? Entonces date cuenta que una reflexión superficial, una reflexión vana sobre la cruz, nos deja en condición igual o peor a como estábamos. Hay que profundizar. Vamos a intentar, guiados principalmente por San Pablo, vamos a intentar profundizar en esta sesión final, profundizar sobre el misterio de la cruz y la gracia del Espíritu Santo que brota de la cruz. No nos queremos quedar en la superficie, no queremos quedarnos en eslogans simplistas, como decir cualquier sufrimiento que uno tenga: esa es su cruz. Tengo un hijo drogadicto, esa es su cruz. Hay una hermana de comunidad que no me habla, esa es su cruz. Ese modo superficial de hablar lo que hace es desacreditar el misterio tan grande de la cruz. Aunque no podemos decir todo sobre la cruz en los minutos que nos quedan, si queremos, con el favor de Dios, avanzar. Vamos a hacer una disposición, vamos a hacer una exposición que parte de 1 Corintios 2:2. ¿Usted se acuerda lo que decía 1 Corintios 2:2? ¿Qué decía? ¿Nadie se acordó? Es la primera vez en 20 años de misión. ¿Qué dice 1 Corintios 2:2? No quise saber nada, sino a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Entonces, ¿qué es lo que hace la cruz? Hay 3 verbos que considero que son claves, queridos amigos. Primer verbo, manifestar. La cruz manifiesta. ¿Qué manifiesta la cruz? 3 verdades importantes. Este es un esquema trinitario, ternario o trinitario sobre la cruz. Llamémoslo ternario para no inducir a confusión. Ternario, ¿por qué? Porque son 3 verbos. Verbo manifestar, verbo obrar y verbo enseñar. La cruz manifiesta. ¿Qué manifiesta? Verdades. La cruz obra. ¿Qué obra? Prodigios. Y la cruz enseña. ¿Qué enseña la cruz? La cruz enseña unas importantes lecciones. La cruz manifiesta verdades,
obra prodigios y enseña lecciones. Todo lo que sabemos de la cruz, lo sabemos porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la Pascua, ha iluminado a los apóstoles, muy señaladamente al apóstol Pablo, que es el que más habla de la cruz entre los apóstoles, y luego ha iluminado a numerosos santos, entre los cuales yo quiero que le tomemos renovado amor a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Bueno, entonces nuestros tres verbos son manifestar, obrar y enseñar. La cruz manifiesta verdades, y son tres las principales verdades que manifiesta. La cruz obra prodigios, y son tres los principales prodigios que realiza. La cruz enseña lecciones, y son también tres las principales lecciones que nos da la cruz. Cuando nosotros veamos este esquema con el favor de Dios, también veremos cómo de la cruz brota el torrente del Espíritu. Es una idea que queda sugerida en el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 20. Usted sabe que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan no dice murió. ¿Qué dice? No dice murió, dice otra frase. Por favor, encontrarla pronto. Encontrarla pronto. No dice murió, los demás dicen murió. Juan no dice murió. Kaiklinas ten kefalen, paredo katopneuma. Entregó el Espíritu. Kaiklinas ten kefalen, paredo katopneuma. Eso es muy bonito aprendérselo en griego. En una época incluso se le puso música a ese texto griego. La lengua griega es muy musical. Kaiklinas ten kefalen, y habiendo inclinado la cabeza, parédoca entregó, transmitió, topneuma. ¿El qué? El Espíritu. Entonces, de la cruz, del misterio del amor de la cruz, parédoca topneuma, entregó el Espíritu. A ver, deje la timidez, por favor, o en su defecto termine de comer. Kaiklinas ten kefalen, parédoca topneuma. ¿Entregó qué? El Espíritu, entregó el Espíritu. Entonces, ¿Juan qué? Me corrijo, me equivoqué en el número del capítulo. Juan 19, no es 20. 19, 30. Muchas gracias. Gracias por la corrección. Juan 19, 30 es donde dice eso. La palabra anterior es Jesús dijo, Jesús eipen tetelestai. Jesús dijo, está consumado. Eso debe estar en el 29 o en el mismo 30. Jesús eipen tetelestai, kaiklinas ten kefalen, paredo katopneuma. Ese es el texto hermosísimo con el cual el Evangelio de Juan describe la muerte de Cristo. Y es un texto único porque vincula la muerte de Cristo con la donación del Espíritu. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estas tres verdades, cuáles son estos tres prodigios y cuáles son estas tres lecciones. Estas meditaciones nos ayudan por una parte a ver cómo predicaba el Evangelio este gran apóstol Pablo, pero además nos sirve mucho para la vida espiritual. Yo les debo confesar que para mí lo que he podido estudiar, lo que he podido avanzar, conociendo un poco al apóstol San Pablo, ha sido de un provecho inmenso, incontable, infinito, para mi propia vida. Y en eso trato de ser discípulo de mi fundador, Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán cargaba consigo a todas partes el Evangelio según San Mateo y las cartas de San Pablo. O sea que se ve que Pablo marcó profundamente la predicación y la vida de Santo Domingo de Guzmán. La cruz manifiesta. Si quieres otro verbo, en vez de manifiesta podrías utilizar el verbo revela. La cruz es una revelación. La cruz manifiesta, revela. ¿Qué quiere decir revelar? Revelar quiere decir quitar el velo. Ese es el sentido original de revelación, es quitar el velo. Entonces, la cruz da una revelación, muestra una verdad. Lo que queremos decir aquí es, muestra una verdad que estaba oculta, que no era evidente, una verdad que hasta cierto punto se escondía o nos la estaban escondiendo. Ya vamos a ver de qué se trata. En primer lugar, podemos decir que la cruz manifiesta, revela
la gravedad del pecado. Para no recargar aquí nuestro esquema, vamos a escribir solamente la palabra pecado. La gravedad del pecado. La gravedad, la verdad y la gravedad del pecado se manifiestan en la cruz. Esto lo muestra el apóstol San Pablo cuando dice que la sabiduría del mundo no reconoció el camino de la sabiduría de Dios, porque si lo hubieran reconocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, en la cruz se ha manifestado la verdad del pecado. Esa verdad del pecado estaba anunciada en el profeta Isaías, ahí donde dice, sus heridas nos han curado. Y esa expresión la repite, ese es uno de los cánticos de Isaías, me disculpan que no recuerdo cuál de los 4 cánticos, y esa expresión la repite el apóstol San Pedro. Por favor, busque en las cartas, es en la primera o en la segunda, porque no hay más. En las cartas de Pedro busque la expresión, sus heridas nos han curado, donde se muestra que las heridas de Cristo son nuestras heridas. Nuestras heridas. Él ha cargado sobre sí nuestras heridas. Es decir, que las heridas de Cristo, las llagas de Cristo, son revelación ¿de qué? Revelación del pecado. Respondió una sola persona. Pero bueno, ya este día quedó para la historia. Entonces respondió una persona. Las heridas de Cristo nos muestran el pecado. Esta es una de las razones por las que uno a veces no ama la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo le está diciendo a uno una verdad, y esa verdad, que es incómoda como tantas verdades, es la verdad de que en realidad somos pecadores. Bueno, ¿dónde está en las cartas de Pedro? 4:1, ¿qué dice, por favor? Ya que Cristo padeció en la carne, hace vuestra esta misma idea, que quien padece en la carne ha roto con el pecado. Se parece, pero no es. Entonces, él dice, primera carta de Pedro, capítulo ¿qué? 1:18. Vamos a ver qué dice 1:18. Lea usted, caballero, por favor. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conducta vana, era de vuestros mayores, no con incorruptibles plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como corderos sin defecto. Pero no ha dicho ahí, sus heridas nos han curado, que es la que estamos buscando. Eso es cierto. Y eso que tú nos acabas de leer, eso muestra por qué el valor infinito de la sangre de Cristo no se debe apartar de nuestros ojos. Dice, ahí donde tú nos lees en 1 Corintios 1, primera de Pedro 1, dice, sabiendo con qué os rescataron, con la sangre del Cordero. Por favor, ¿cuál es? Ese sí es, primera de Pedro 2:24. Lea usted con voz recia, por favor. El que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz, para que muertos para el pecado, vivamos para la justicia. Llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados. Eso quiere decir que si Cristo lo llamamos sumo y eterno sacerdote, como es correcto llamarlo, los ornamentos de Cristo fueron sus llagas. Usted sabe que el sacerdote usualmente en la Santa Misa se pone la casulla. La casulla de Cristo fueron sus llagas. Entonces, primera de Pedro 2:24 dice, cargó sobre sí nuestros pecados. Cargó sobre sí nuestros pecados. Exactamente, que es una cita de Isaías 53:5. Gracias, entonces es el cuarto cántico del siervo. Entonces, dése cuenta usted cómo la cruz manifiesta verdades. La primera verdad es la verdad del pecado. El pecado ya no puede esconderse más, porque una de las fuerzas del pecado, una de las grandes fuerzas del pecado es esconderse. Por eso los judíos en su sabiduría comparaban la acción del demonio con la serpiente, porque la serpiente es silenciosa, astuta, sinuosa, se esconde y en el momento que considera apropiado, ataca. La serpiente se esconde, el pecado se esconde, la cruz manifiesta, la cruz está diciendo esto es lo que hace el pecado. Que un inocente, el inocente entre los inocentes, el Cordero Inmaculado,
esté derramando sangre porque ha sido condenado, es un escándalo. Ni el sistema jurídico romano, ni la preciosa ley hebrea pudieron rescatar a Cristo, que fue entregado a la muerte en la cruz. Por eso, el escándalo de la sangre de Jesucristo en la cruz está mostrando la verdad del pecado. Somos una humanidad pecadora. Eso es lo que aparece, eso es lo que se manifiesta ahí. Pero además de manifestarse el pecado, viene la segunda manifestación, que no es menos, sino más importante. Esa segunda manifestación es la manifestación del perdón. Del perdón, y una palabra que ama entrañablemente nuestro Papa Francisco: la misericordia. Entonces, la cruz muestra el pecado. Primera de Pedro 2:24. Pero la cruz también muestra el perdón. La cruz muestra el perdón. Nosotros hemos sido perdonados de tal manera que tenemos plena confianza para acercarnos a Dios. Esto dice la carta a los Hebreos. Tenemos plena confianza para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque se ha manifestado la misericordia de Dios en el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo da testimonio de esto en la primera carta a los Corintios. Por favor, ubíquese, primera carta a los Corintios, capítulo 10 o capítulo 11. Capítulo 10 o capítulo 11, donde él está haciendo memoria del misterio de la Eucaristía. Y entonces dice, por favor busque este texto, Paredo Cajumin Jokai Parelabon. Búsquelo, por favor. Eso no se queda corto. Paredo Cajumin Jokai Parelabon. Os transmití lo mismo que yo recibí. Es donde habla de la Eucaristía. Primera de Corintios, ¿qué? 23. Pero, ¿qué capítulo? 11:23. 11:23. Entonces, nos dice el apóstol Pablo, léenos por favor ese texto así en voz alta, donde aparece ahí la memoria de la pasión de Cristo. Observen qué términos recuerda él la pasión de Cristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Observe las palabras de la Eucaristía. Mi cuerpo que ¿qué? Que se da por vosotros. Mi cuerpo que se da por vosotros. Y luego sigue leyendo. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebéis, hacedlo en memoria mía. Bueno, entonces, usted se da cuenta que el sacrificio de Cristo no es la victoria de sus enemigos, sino es la victoria del amor que se dona. Esa frase le conviene. Es bueno que usted la escriba. La muerte de Cristo no es la victoria de sus enemigos, sino es la victoria del amor que se dona. Por eso, cuando Pablo hace memoria de esa última cena, que es señal y anticipación de la ofrenda del Calvario, cuando él hace memoria de esa última cena, ¿qué está diciendo? Está diciendo que es donación. Por eso la segunda palabra que tenemos que escribir aquí es la palabra misericordia. Misericordia. Él se ha donado, Él se ha entregado por nosotros. Él se ha entregado por nosotros. Busque por favor, ya que están así tan ágiles con la Sagrada Escritura, busque ese texto también en 1 Corintios donde él dice que Cristo murió según las Escrituras, que resucitó según las Escrituras. Eso debe estar en 1 Corintios 15.
si la memoria no me falla, busque usted 1 Corintios 15, donde él dice, murió según las Escrituras, resucitó según las Escrituras. A ver, ¿en qué parte estamos? 15:3. Hazme el favor de leer en voz alta. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Sigue leyendo. Porque fue sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Se apareció también a más de 500 hermanos de una vez, de los que la mayoría viven todavía. Bueno, entonces ahí está presentando el querigma, ¿no? Está presentando el anuncio fundamental de la fe. Y usted se da cuenta cómo dice, murió. ¿Murió por qué? Por nuestros pecados. Lo cual tiene dos maneras de leerse. Murió a causa de nuestros pecados o murió para redención de nuestros pecados. Entonces la cruz manifiesta la verdad del pecado, pero la cruz manifiesta la verdad de la misericordia. La verdad de la misericordia. La experiencia de la misericordia en la vida de Pablo está muy clara en 1 Timoteo capítulo 1. Dios quiso mostrar en mí toda su misericordia, dice él, consciente de su vida de pecado. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, él hace un resumen de su conversión. Y él se da cuenta que él mismo, es una expresión de esa misericordia. Él mismo es un testigo de que siendo el peor de los pecadores, en él se ha manifestado la máxima misericordia. 1 Timoteo 1, ese es muy fácil de encontrar. 1:12. Entonces, lea usted por favor nuevamente. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido y me ha juzgado digno de confianza, llamándome a su servicio. Amén. Me ha considerado digno de confianza llamándome a su servicio. ¿Qué significa que lo llamó a su servicio? Quiere decir, lo hizo apóstol. Ahí está la explicación de este curso. Ahí está la explicación. Me llamó a su servicio. Fue él el que quiso que yo hiciera la labor de los apóstoles. Pero en este caso, fíjate lo que sigue. Trata de leer un poquito más fuerte, por favor. A mí, que fui antes un blasfemo y violento perseguidor de la iglesia, pero tuvo misericordia conmigo, porque careciendo de fe, obré por ignorancia. Bueno, ahí lo ve usted. Entonces, la cruz manifiesta el pecado, la cruz manifiesta la misericordia, y la cruz manifiesta, lo tercero que manifiesta la cruz es la verdad de la condición humana. Nosotros los seres humanos vivimos en el engaño muchas veces, vivimos en la fachada, vivimos en la apariencia. Nos encanta ponernos máscaras, nos encanta mostrarnos como no somos, nos encanta que nos vean sonrientes en nuestras redes sociales, aunque por dentro nos estemos muriendo. Una cosa que a mí me impacta mucho es conocer las historias de aquellos influencers, como los llaman ahora, que se han suicidado. Un caso muy triste es el de una española, una de las primeras grandes influencers. Entiendo que ella era como modelo, una cosa de estas, como una figura muy conocida y con sus miles y miles y cientos de miles de seguidores, y casi hasta el final de su vida en las redes sociales publicando, por supuesto era muy bonita, publicando qué sé yo, de su cuerpo, de su sonrisa, de los lugares donde estaba, el selfie, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, y termina suicidándose. Entonces nosotros somos amantes de la apariencia, tristemente, somos amantes de la apariencia, engañamos a muchos y nos engañamos nosotros mismos. Por eso es muy importante ver que en la cruz uno recupera la verdad. ¿La verdad sobre qué? La verdad sobre el ser humano, la verdad sobre el hombre. Hombre entendido, por supuesto, como ser humano, no sobre el varón únicamente. Entonces la cruz manifiesta la verdad sobre el pecado, sobre la misericordia y sobre el hombre. La verdad de lo que somos nosotros como seres humanos aparece ahí. Eso aparece ahí. Y esa verdad, esa identificación profunda entre
el crucificado y nosotros. Eso es lo que podemos leer en el famoso texto. Ese texto es inmortal, como todos los que hemos mencionado, de Gálatas capítulo 2. Es impresionante cómo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 despliega ese misterio de la cruz. Me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. De manera que en la cruz nosotros descubrimos la verdad del pecado, la verdad de la misericordia y la verdad de lo que nosotros somos. El venerable Fulton Sheen, un famoso arzobispo de Nueva York, gran predicador, decía: el que contemple la cruz debe verla de tal manera que pueda reconocerse en ella. Y esto sucede espontáneamente en nuestro pueblo. Ustedes se cuenta que la gente busca con particular avidez el misterio de la cruz. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, usted se encuentra que la gente gusta de ir al santuario de Monserrate. Ahí, ¿qué hay en el santuario de Monserrate? Una estatua, es el santuario del Señor caído. Aparece Cristo que en el camino de la cruz ha caído. Uno puede pensar que es una manera muy lúgubre, derrotista, pesimista. No lo es. ¿Por qué la gente con ese amor, con esa veneración se acerca ahí? Porque ellos se sienten así. Porque ellos sienten que su vida está cargada de dolor. Porque hay muchas personas que llegan a ese santuario. Yo por supuesto lo he visitado muchas veces. Hay personas que llegan a ese santuario y se preguntan dónde están sus propias caídas. Y muchos sienten: yo he sido un fracaso, yo he sido un desastre. Pero la gran ventaja de acercarnos al Cristo caído es que, como se leyó en alguno de los textos aquí, el Cristo caído no se quedó caído. Entonces, no es simplemente ver al Cristo caído para quedar los dos lamentándonos: tú te caíste, yo me caí, los dos estamos caídos. No, es acompañar a Cristo que llega hasta el misterio de la cruz para con Cristo avanzar hacia la resurrección. Si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él. Entonces, al identificarnos con la verdad del ser humano que aparece en la cruz, al identificarnos con el Cristo crucificado, estamos subiéndonos al vehículo divino que nos llevará más allá de nuestras miserias a la gloria de la resurrección. Eso es lo que la gente encuentra. Esa es una de las razones por las que yo no comparto tanta importancia, tanto destacar imágenes del resucitado. Hay varias razones profundas por las que no amo yo las imágenes del resucitado. La primera es que el resucitado no se puede describir con imágenes. Es algo que de tal manera nos trasciende que incluso los que lo conocían y se encontraron con él no lo reconocían. O sea que el resucitado trasciende. Lo segundo es que en las imágenes del resucitado de tal manera se disimulan las llagas que muy a menudo lo que se ve es un cuerpo humano bastante bello, un cuerpo masculino muy bello. Eso es lo único que se ve ahí. Entonces, haciendo casi un poco de burla, digo yo: hombre, las imágenes del resucitado realmente sirven como para propaganda de un gimnasio o algo así parecido. Salen unos cuerpos ahí muy bellos, pero ¿qué es eso? Y las llagas se convierten ¿en qué? En unos puntitos rojos. Y resulta que en esas llagas es donde se revela el pecado, y es donde se revela la misericordia, y es donde uno conecta. Entonces, en ese sentido no me gusta. Y lo tercero es que fíjate que la devoción espontánea de nuestra gente, y hay una verdad de la fe en nuestro pueblo sencillo, ¿a dónde va? Al crucificado. Usted mire, por ejemplo, el Señor de los Milagros en el Perú. Mire usted el Señor de los Milagros en Buga. Mire usted el Señor caído de Monserrate. Trate usted de pensar un santuario del resucitado que tenga la 10ª o la 100ª parte de la asistencia de la gente que llega ahí. Hay una intuición en nuestro pueblo sencillo, una intuición en nuestro pueblo pobre, y esa intuición es lo que dijo San Pablo: si morimos con Él, esa es la condición, ¿qué pasa?
resucitaremos con Él. Pero hay que conectar con Él, con el crucificado. Esa es la puerta. Hay que morir con Él. Claro, no para quedarnos muertos. Él tampoco se quedó muerto. Pero hay que conectar con Él. Por eso me preocupa mucho que se quiten las imágenes del crucificado. En una época, por ejemplo, en un colegio nuestro empezaron a quitar crucifijos y a poner imágenes del resucitado. Los 3 problemas que tienen las imágenes del resucitado son: primero, que esas imágenes no nos describen una verdad objetiva, porque nadie puede describir la gloria con la materia que tenemos en esta tierra. Segundo, que esas imágenes del resucitado, pues en realidad nos están mostrando, están disimulando el misterio de las llagas, que es donde se muestra el pecado y la misericordia. Y tercero, que nos estamos apartando de un criterio de verdad eclesial que es muy importante, y es la devoción de nuestro pueblo sencillo. Entonces, ya hice la propaganda, ya sigo. Entonces, la cruz manifiesta verdades. Seguimos. La cruz obra prodigios. ¿Cuáles son los prodigios? Los 3 principales y mayores prodigios que obra la cruz según la enseñanza de San Pablo. Bueno, no nos quedamos solo con San Pablo en este momento. Miramos lo que sucede en la cruz. Miramos lo que sucede en la cruz. A la luz no solo de los escritos de este apóstol. Mis hermanos, hay un primer prodigio que se llama detener la cadena del mal. Vamos a explicar qué es la cadena del mal. La cadena del mal es la tendencia humana a no quedarse con lo que uno recibe. Es decir, si a mí me la hacen, yo se la hago a otro. Esa es la cadena del mal. La cadena del mal es que el gerente maltrata al jefe, el jefe maltrata al empleado, el empleado no tiene a quién maltratar en la empresa, entonces maltrata a la esposa no puede desquitarse con el esposo, entonces grita al hijo, el hijo no tiene a quién maltratar, entonces maltrata a la niña chiquita de la casa, la niña chiquita no tiene a quién maltratar. Eso se llama la cadena del mal. La cadena del mal es la repetición y la propagación que nosotros hacemos del pecado, precisamente en la medida en que vamos pasando a otros. Es impresionante cómo la cadena del mal tiene su presencia en tantos lugares. Parece que la cadena del mal tiene su origen en lo que llamamos la lógica de la transacción. El ser humano, podríamos decir, en su entraña animal, en su raíz animal que tiene, funciona con la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es la lógica de los animales. Usted trata bien al perrito y el perrito lo quiere. Usted trata mal al perrito, el perrito le huye. Usted consiente al gatico, el gatico lo quiere. Usted trata mal al gatico, el gatico le huye. Esa es la lógica de los animales, la lógica de las plantas. Y esa lógica está dentro del ser humano. Cuando usted ha dicho esta frase, que tal vez la ha dicho, ojalá no. Mire, yo por las buenas soy muy bueno, pero por las malas, ahí verá usted. Eso es lógica de la transacción. O sea, yo pago con la misma moneda. Cuando uno está marcado por la lógica de la transacción, uno también está marcado por la cadena del mal. Esa frase hace usted bien en escribirla, esa le conviene. Cuando uno está marcado, se la repito, estamos en los minutos finales. Yo de usted exprimía estos últimos minutos y decía, no puedo desconcentrarme, Dios mío, no puede ser. Ya se me olvidó la frase. Cuando uno está marcado por la lógica de la transacción, uno está sujeto a la cadena del mal. Porque la cadena del mal, ¿qué es? Me pegaron y no me debían pegar, pues ahora yo le pego a uno que no se lo merezca. Es como una manera de compensar, es una manera de compensar. La cadena del mal. Cuando uno está marcado por la lógica de la transacción, uno está sujeto a la cadena del mal. La cadena del mal es algo prácticamente universal. A veces uno tiene la grandeza de perdonar. Perdonar es como romper la cadena del mal.
Pero a veces ese perdón es un perdón mentiroso en el sentido de que el perdón se convierte en un argumento para atacar más tarde. Es como esas personas que perdonan un problema, un error que cometió, qué sé yo, el esposo o la esposa, pero en el momento apropiado, acuérdate que el 12 de febrero de 1977 tú me dijiste. Entonces salen las fallas anteriores. Entonces date cuenta que uno muchas veces está sujeto a la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es la lógica del hombre natural, es la lógica que uno tiene por naturaleza. A ese hombre natural San Pablo lo llama el anthropopsíquicos, el hombre natural, ese que no logra entender las cosas de Dios. Ese es el hombre natural. Y uno está sujeto al hombre natural, es decir, a pensar las cosas simplemente desde el esquema de la lógica de la transacción. Y por eso, amados hermanos, por eso también uno cae en la cadena del mal. Uno rompe la cadena del mal en cosas chiquitas. Por ejemplo, si una persona me dio un empellón, pues hombre, yo no voy a hacer de eso una gran tragedia y no voy a llegar tampoco a la casa a decir a quién empujo yo por aquí. No, uno de esas cosas las pasa por alto. Pero como aquí estamos hablando de los temas serios, es decir, de que uno está desajustado. Y el desajuste es serio, porque es un desajuste afectivo, emocional, es un desajuste sobre el pasado y el futuro. Ese es el desajuste que tiene el ser humano. Entonces, cuando mis desajustes profundos te lastiman, porque te traiciono, porque te utilizo, piense usted lo que es utilizar a una persona, lo que sucede lamentablemente muchas veces en las relaciones afectivas, en las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces un hombre, y mucho más le sucede a las mujeres, se siente usada? La mujer se siente usada. O sea, realmente me usó. Él no me amaba, él se amaba a través de mí. ¿Por qué él se amaba a través de mí y me utilizó? Porque él tenía su propia descompensación y su propio desajuste. Y fíjate cómo la cadena del mal se repite hoy más que nunca en la lógica del feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es la propagación de la cadena del mal, porque es decirle a las mujeres, mire, ellos son infieles, sean infieles ustedes. Ellos gritan, grite más usted. Ellos lastiman, lastime más usted. Es decir, el feminismo es un himno a la cadena del mal. Pero romper la cadena del mal en lo serio es imposible para el ser humano, es imposible. Al filósofo Federico Nietzsche le parecía tan radicalmente imposible romper la cadena del mal que él se burlaba del perdón cristiano. Y él decía, el perdón cristiano es el himno de los impotentes. Como usted no logra hacer justicia, entonces usted perdona. Ese es el lema de Nietzsche. Como usted es un incapaz, como usted es un cobarde, como usted no le da para vengarse, entonces usted dice que perdonó. Hipócrita, en realidad usted no perdonó. Ese es Nietzsche hablando a los cristianos. Entonces la cadena del mal es algo muy difícil de romper, porque estamos hablando del verdadero perdón. El verdadero perdón no es olvido. El verdadero perdón es el que consiste en situar la experiencia vivida dentro de un contexto donde ya no me hace daño a mí ni le hace daño a nadie. Ese es el verdadero perdón. Decir que el perdón equivale al olvido es una mentira. Las cosas realmente graves uno no las va a olvidar nunca. Eso no es cierto que uno vaya a olvidar. Entonces, no existe ese olvido como sinónimo de perdón. Eso no existe. Pero lo que sí necesitamos, amados hermanos, lo que sí necesitamos es que situar la experiencia, situar lo vivido, de modo que ya no me hace daño a mí ni le hace daño a nadie. Y ese es un prodigio que la sola psicología humana no logra cuando se trata de los temas realmente serios, de los temas realmente graves. Bueno, yo quisiera dar ejemplos bíblicos, pero nos queda un poco difícil por el tiempo. Vamos entonces a comentar ese primer prodigio. Entonces, ¿cuál es el primer prodigio de la cruz de Cristo? Romper o detener la cadena del mal. Hay un santo de nuestra Iglesia Católica que para mí es un testimonio reciente y muy luminoso. Me conmueve recordarlo. Estoy hablando de San Juan XXIII, el Papa Bueno.
San Juan 23, en su enfermedad final, ustedes saben que él murió de un cáncer. San Juan 23, en su enfermedad final, hizo muchas confidencias a su secretario personal. San Juan 23 era un octogenario en ese momento, pero su secretario era un sacerdote, su secretario personal era un sacerdote relativamente joven que vivió muchísimos años más. Entiendo que murió no hace mucho. Ese sacerdote que era el secretario del Papa bueno, de Juan 23, ese secretario le escuchó la siguiente confidencia, frase que me impacta, frase que llega a mi corazón y que describe lo que es romper la cadena del mal. Le dijo Juan 23 a su secretario: creo que hemos cumplido la voluntad de Dios. Esa frase es muy solemne, que alguien pueda decir que ha cumplido la voluntad de Dios. Dijo Juan 23, creo que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y agregó esta frase: no arrojamos a nadie las piedras que nos tiraron. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Romper la cadena del mal. Romper la cadena del mal. Entonces, el gran prodigio de la cruz de Cristo es una persona que recibe la avalancha, recibe el alud, recibe la traición de sus amigos, recibe el abandono de sus amigos, recibe la crueldad de sus enemigos, recibe incluso la soledad espiritual más terrible, y sin embargo no la devuelve y no se la pasa a otro. Entonces, ¿cuál es el nombre que tiene eso? Eso es romper ¿qué? La cadena del mal. Romper la cadena del mal. Ese es un prodigio muy grande. Y es un prodigio muy grande por una razón profunda. ¿Sabe cuál es esa razón profunda? Que esa es exactamente la victoria sobre Satanás. Esa es la victoria sobre Satanás. Me parece que es en Juan capítulo 12, donde dice nuestro Señor Jesucristo: ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Y donde dice también: él no tiene ningún poder sobre mí. Entonces, la primera derrota seria sobre el demonio es que le llegue lo peor, de lo más reconcentrado, de lo más destilado, de lo más quemante del mal a una persona, caiga sobre ella como cayó sobre Cristo, y la persona no le transmita eso a nadie. Esa es una victoria impresionante. Ese es un prodigio. Ese es un prodigio. Entonces, la cruz tiene como primer prodigio la derrota de Satanás. Y la derrota de Satanás es romper la cadena del mal. En la conocida película de Mel Gibson, usted nota que en el momento en el que Cristo muere, cae una gota del cielo, como si estuviera empezando a llover, pero de un modo artístico esa gota del cielo es como si fuera una lágrima del cielo. Esa gota del cielo cae y en el momento en el que estalla golpeando la piedra, en ese momento se oye un grito pavoroso de Satanás. Porque Satanás a toda costa quería prolongar la cadena del mal. Quería desconectar a Cristo de la voluntad del Padre. Y no lo logró. Entonces, el primer gran prodigio de la cruz es vencer a Satanás, que eso lo escribimos aquí, romper la cadena del mal. ¿Cuál es el segundo gran prodigio que acontece en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, el segundo gran prodigio que acontece es que este Cristo que muere en la cruz y que muere por consiguiente otorgándonos este perdón y esta misericordia, es el Cristo que ruega redención para nosotros. Es decir, Cristo es sacerdote y el gran prodigio, el prodigio de prodigios de la cruz se llama redención, ofrenda sacerdotal, ofrenda sacrificial. Entonces vamos a poner aquí ofrenda sacrificial, ofrenda eficaz. ¿Por qué es eficaz la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Es eficaz
porque Él, como Hijo de Dios, como Cordero Inmaculado, ha dado una intención a su sacrificio. Su sacrificio ha sido su acto de ofrenda. Por eso usted lee, ahora me parece que es en el capítulo 10, ayude a buscar capítulo 10 de San Juan, donde él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco, yo la ofrezco. Y él la ofrece por una intención, y esa intención es la que se aclara en la última cena, según se cuenta en los evangelios sinópticos, y esa intención es la que aparece en 1 Corintios 11. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Cuerpo entregado. Es un acto voluntario, entonces es un prodigio. Es un prodigio que llamamos redención. Es un prodigio que llamamos ofrenda sacrificial. Cristo ha hecho de su dolor sacrificio. Juan 10:18, muchas gracias. Usted puede notar algo muy importante, mi querido amigo. Usted puede notar algo importante. Y es que Juan 10:18 es donde Cristo dice: a mí nadie me quita la vida. ¿Yo qué? Yo la entrego. Yo la entrego. Yo soy el que la entrega. Entonces Cristo está entregando su vida. Cristo está entregando su vida. Y si Cristo entrega su vida, esa entrega eficaz por el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde dijo Cristo que era por el perdón de nuestros pecados? ¿Dónde lo dijo? Eso está, por ejemplo, en San Lucas. Busque la versión de la última cena en San Lucas. Busque, por favor, la versión de la última cena en San Lucas. Por allá a la altura será del capítulo 24, me parece. Lea, por favor. Lea, por favor. Me encanta este hombre que sin celular, sin internet, encuentra los textos, a veces acierta, otras veces no, pero callado no se queda. El callado no se queda, algo dice. Vamos a ver, Lucas, ¿qué, señor? 22:19, ¿qué dice? Tomó luego pan y dio gracias tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Sigue leyendo. Hace esto en recuerdo mío. Sigue leyendo. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Eso es, sangre que se derrama por vosotros. Entonces hay una intención eficaz. ¿Por qué nosotros somos perdonados en la cruz? ¿Por el volumen del sufrimiento? No. Por la intención eficaz sacerdotal de Cristo, por la que Él hace de su sufrimiento una ofrenda meritoria, infinitamente meritoria, que trae el perdón sobre nosotros. Por eso también dice la carta a los Hebreos, vaya buscándolo mientras yo sigo hablando. Por eso dice la carta a los Hebreos: podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hay uno que está suplicando por nosotros. Ese es el prodigio. Entonces, el primer prodigio de la cruz, mis amados hermanos, el primer prodigio de la cruz es que rompe la cadena del mal, es decir, derrota a Satanás. Ese es el primer prodigio de la cruz, derrota a Satanás. Segundo prodigio de la cruz, trae la redención. ¿Por qué la trae? Porque la cruz es ofrenda voluntaria, sacrificial del Cordero Inmaculado, que es Hijo de Dios y que ha querido de esa manera suplicar el perdón. Pero ahora viene otro elemento, tercer prodigio de la cruz. Mire, mientras estamos diciendo esto, usted debe darse cuenta por qué la cruz es tan poderosa, por ejemplo, en los exorcismos. Ahí se da cuenta usted. O sea, como decía un sacerdote mayor, eso lo leí en internet, decía un sacerdote mayor, decía: los católicos parece que han olvidado el valor de la cruz, pero el demonio lo recuerda bien. El demonio lo recuerda bien. A nosotros se nos olvidó, pero el demonio sí sabe qué fue lo que pasó en la cruz. Entonces, claro, aquí es donde uno ve el poder inmenso de la cruz. Aquí uno ve por qué la cruz es el terror de los demonios.
Porque es que eso fue lo que pasó en la cruz, los grandes prodigios, el romper la cadena del mal en los profundos desajustes de la humanidad, la oración sacerdotal y sacrificial que trae el perdón, que trae la redención. Eso sucedió en la cruz, eso pasó ahí en la cruz. Y viene lo tercero, la súplica del Espíritu Santo. La súplica del Espíritu Santo. Por favor, vaya a Hechos. ¿Ya encontraron lo de Hebreos? No, pero ¿qué pasa? Porque, primera vez que me fallan. Padre Gilberto, por favor, cóbreles un adicional porque me fallaron. Primera vez que me fallaron. Hebreos. Nos podemos acercar con confianza. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Dónde está eso en la carta a los Hebreos? Por favor, encontrarlo. No podemos seguir con la cadena del mal. Bueno, muy bien. Padre, que ya no les cobre más, dice. Entonces, mire, sigamos aquí. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Pero lea un poco fuerte, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia En el tiempo oportuno. y hallar gracia para lo oportuno. Bueno. Entonces, usted se da cuenta que eso lo estábamos mencionando para decir que hay una ofrenda sacrificial. Pero ahora viene el otro punto, el otro prodigio de la cruz. Por el sacrificio de la cruz se ha abierto el diluvio del Espíritu Santo. Es increíble lo que trae la cruz. Por eso le digo que esto hay que profundizarlo. Si uno no profundiza esto, se queda corto. ¿Dónde dice eso? Por favor, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Procuren ser ágiles, por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Qué aparece ahí sobre esa manera como el sacrificio de Cristo ha traído el don del Espíritu Santo? Ese texto es difícil de encontrar. Es en el discurso de Pedro después de Pentecostés. Y hay un momento en el que Pedro empieza a describir lo que sucedió en la cruz de Cristo. Y entonces dice, eso está muy cerca. Y después dice, Pedro empieza diciendo, se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Lo que dijo el profeta Joel, ¿qué fue? Sucederá en los últimos días, dice Dios. Cayestai entais eschatais gemerais. Eso fue lo que dijo Joel. Cayestai entais eschatais gemerais. Egeo apotu pneumatosmu epipa sansarca. Eso fue lo que dijo Joel. Y eso es lo que cita el apóstol San Pedro ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo traduce ese texto de Joel? Y sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice Joel. Entonces Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 cita al profeta Joel y dice, está sucediendo lo que dijo el profeta Joel. Siga leyendo, por favor, con voz recia, más fuerte lo que leen otros aquí. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Siga. Y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo ese es el texto de Joel. Todo eso fue lo que dijo Joel. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Sí. Realizarán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Todo ese es el texto de Joel. Siga después del texto de Joel. Israelitas, escuchad esas palabras a Jesús Nazareno. No, le haga una pausa. Israelitas, escuchad estas palabras. 2 puntos. Y a lo que va a decir ahora el apóstol Pedro, ¿qué versículo es ese, por favor? 22. Por favor, póngale mucho cuidado a lo que sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 22 y los que siguen. Ahora lea con voz más fuerte, por favor. A Jesús. Israelitas, Escuchad estas palabras a Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros por milagros, prodigios y señales, que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. A este, que fue entregado según el designio establecido, y la presencia de Dios, lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Pare ahí que ya vamos a seguir. Entonces fíjate cómo Pedro, el día de Pentecostés, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? De la cruz.
Mire, esto casi no se predica en la iglesia. Este es de los dolores que yo tengo. Que llegue la fiesta de Pentecostés y nadie habla de la cruz. Y resulta que Pedro, ¿de qué habló en Pentecostés? De la cruz. La cruz es la que da el Espíritu. Pentecostés viene de la cruz. Siga leyendo. Entonces fíjense lo que hace Pedro. Primero dice: a Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios con signos y prodigios, vosotros lo matasteis colgándole de un madero, lo matasteis por mano de paganos. Siga, a este. Pero Dios le resucitó. Bueno, lea la versión suya, caballero, siga. Pero Dios le resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Dios le resucitó. Entonces fíjate, siempre cruz, resurrección. Entonces entra con la cruz. Y ahora mire cómo Pedro conecta la cruz, la resurrección y la efusión del Espíritu. Uy, Dios mío, esto es la parte esencial. Lea, por favor. Porque no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Entonces está anunciando la resurrección. Fíjate, habló de la cruz, habló de la resurrección. ¿Y cuál es el versículo que sigue? Dice de David. Habla sobre David. Bueno, saltes esa partecita de David, porque dice que esto lo dijo David, que mi cuerpo no podría quedar bajo la corrupción. Entonces dice: hermanos, permítanme que les hable claramente, el sepulcro de David está entre nosotros. Saltes esa parte y siga, por favor. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente que sobre su trono se sentaría un fruto de sus entrañas, Sí. lo vio con anticipación y habló de la resurrección de Cristo. Entonces, el salmo aquel donde David habla de tu siervo no conocerá la corrupción, dice Pedro, eso es lo que se está cumpliendo en Cristo. Nos estamos acercando al momento en el que Él conecta la resurrección y Pentecostés. Que ni fue abandonado en los infiernos, ni su carne vio la corrupción. Siga, esa es la resurrección del Señor. A este Jesús le resucitó Dios. ¿Sí? Y de eso todos nosotros somos testigos. Está anunciando la resurrección. Siga. Exaltado pues a la diestra de Dios, y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está. Entonces, fíjese cómo Pedro, en la fiesta de Pentecostés, conecta tres cosas: la cruz, la resurrección y la efusión. Crucifixión, resurrección y efusión están conectadas en el discurso de Pedro. Es decir, que Cristo murió. Como era inocente, no podía ser retenido por la muerte. Resucitó. Y la frase clave, ¿cuál es el versículo del exaltado? Versículo del exaltado. 33. Hechos 2:33. Por favor, Hechos 2:33, escribirlo. Exaltado por Dios a la diestra, ¿qué es lo que dice? Recibió la promesa del Espíritu Santo. Siga leyendo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Eso. Entonces, ¿cómo entiende Pentecostés la Biblia? Por favor, para las catequesis de Pentecostés, para que no trivialicemos Pentecostés, porque usted sabe que el diablo lo que quiere es que todo se vuelva trivial, que todo se vuelva light, que todo se vuelva superficial. Mire, Pentecostés no es una tontería, no es simplemente una fiesta. Pentecostés es, según Hechos 2:33, ¿qué es? El Cristo exaltado es el que puede recibir en plenitud el don del Espíritu Santo, pero el Cristo resucitado y elevado a la diestra de Dios Padre, que recibe el Espíritu Santo y que nos ha amado tanto, es el Cristo que, recibiendo el Espíritu, lo derrama sobre nosotros. Entonces, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? ¿De dónde viene la efusión del Espíritu Santo según ese texto? ¿De dónde viene? Del sacrificio de Cristo, del crucificado y resucitado. El cuerpo del resucitado es el manantial del Espíritu Santo. Hechos 2:33 no lo puede decir más claro. Lo recibió y lo derrama. Lo recibió y lo comparte. Lo recibió y lo da.
Entonces, ¿cómo es la efusión del Espíritu Santo? La efusión del Espíritu Santo es recepción y donación. Ahora les voy a confesar algo. El mes de marzo, si Dios permite, cumpliré 28 años de sacerdocio. Esto que les estoy compartiendo, este pequeñito descubrimiento, no me llegó antes de los 25 años de sacerdocio. O sea que realmente son cosas que nos falta predicar más en la iglesia, mucho más. Yo no había caído en cuenta de eso hasta hace relativamente poco. Que Pentecostés es Espíritu Santo que el resucitado recibe como don propio y derrama en su generosidad. O sea, es la generosidad, es la caridad, es la compasión de Jesucristo resucitado la que nos da el Espíritu Santo. Es el resucitado el que nos logra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el tercer prodigio? El tercer prodigio es lograr ¿qué? La efusión del Espíritu Santo. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, ¿cuáles son las tres verdades que manifiesta la cruz? La cruz manifiesta la verdad sobre el pecado. El pecado no es un juego, el pecado produce muerte, el pecado produce muertecitos. Se nota particularmente, pues en el crimen del aborto es donde más se nota, donde más se hace visible. El pecado produce llagas, el pecado produce muerte, el pecado produce derramamiento de sangre, el pecado es homicida. Segunda verdad, la misericordia. El pecado no tiene la última palabra. San Pablo dirá la frase, ¿dónde está esa frase? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde está esa frase? Búsquela, por favor, que casi todos los textos, menos uno, el de la carta a los hebreos, no querían encontrarlo, no sé por qué. No sé qué tienen ustedes contra la carta a los hebreos, pero bueno. En todo caso, busque por favor ese, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Búsquelo por favor, que ese texto es muy conocido y que muestra la abundancia de la misericordia. Y la cruz manifiesta la verdad sobre el ser humano. Estamos llenos de apariencia, maquillaje, máscara, fachada, pero la cruz manifiesta qué es el ser humano. ¿Dónde está? Romanos 5:20 dice, pero lo dice con timidez, con inseguridad. Si eso no es. Romanos 5:20. Bueno, la cruz, ¿qué más? La cruz obra. ¿Qué obra? La cruz obra prodigios. ¿Cuáles son los prodigios? Derrota a Satanás y rompe la cadena del mal. Trae la redención a nosotros porque es ofrenda sacrificial. Y además impetra la efusión del Espíritu Santo. Mis amigos queridos, solo nos falta el último verbo. La cruz manifiesta o revela, ese fue uno. La cruz obra, pero nos falta la tercera parte, que es que la cruz, ¿qué? Enseña. Entonces la cruz nos deja una serie de enseñanzas. Una serie de enseñanzas. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos deja la cruz? Sobre esto también han hablado muchos autores. Aquí me apoyo parcialmente en un opúsculo que tienen, un sermón sobre la cruz que tiene nuestro amigo Santo Tomás de Aquino. Entonces, la cruz, ¿qué nos enseña? Pues la cruz nos enseña el valor de nuestras propias ofrendas, el valor de nuestros propios sacrificios. Por favor, busque Colosenses capítulo 1. El valor de nuestras propias ofrendas y sacrificios. Es decir, que de ahora en adelante, cuando encontremos sufrimiento en nuestra vida, debemos aplicar lo que dice el Salmo: recoge tus lágrimas, ¿cómo es? Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Mientras unos buscan Colosenses 1, otros busquen por favor en qué Salmo se encuentra la frase: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. O Señor, o no sé cómo diga la traducción. Esa frase de ese salmo es clave. Entonces, lo primero que nos enseña la cruz nos enseña que nuestros dolores no son perdidos.
que nuestro sufrimiento no es estéril, que nosotros podemos hacer algo con nuestras pérdidas. Se lo digo de una manera todavía más sugerente, que nuestras pérdidas también son ganancia. Salmo 56:9, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Esa expresión del Salmo 56 nos está diciendo que cuando uno sufre, uno no debe botar sus lágrimas a la basura, uno no debe botar sus lágrimas al viento, uno no debe botar sus lágrimas a la nada. Las lágrimas son para el odre de Dios, son ofrenda que yo le presento a Dios. Bueno, mis hermanos, gran enseñanza de la cruz. El sufrimiento tiene valor. ¿Qué dice Colosenses 1? Me parece que es Colosenses 1:9. Léame Colosenses 1:9, por favor, para ver si estoy correcto o hay que corregir. Por esto nosotros desde el día que vimos no hemos... Colosenses. Entonces estoy equivocado con el versículo. 1:24, ¿qué dice? Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne y en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Perfecto. ¿Cuántos versículos leíste, hermano? Colosenses 1:24. Entonces la primera enseñanza es: ningún sufrimiento se pierde, el sufrimiento tiene valor. Ustedes saben lo que es la eutanasia, ¿sí saben, no? ¿Qué es la eutanasia? Es guerra contra la cruz de Cristo. ¿Qué es la eutanasia? Es decir, que el sufrimiento no tiene valor y que por consiguiente, si una persona está sufriendo, matémosla. Que curiosamente es el mismo argumento que se presenta para el aborto. ¿Para qué traer un niño a que sufra? Matémoslo de una vez, mátelo para que no sufra. Entonces lo mismo con los ancianos, mátelo para que no sufra, porque el sufrimiento no tiene valor. ¿Cuál es la primera lección que nos da la cruz de Cristo? El sufrimiento sí tiene valor, pero adquiere valor ¿cómo? Vuelva a leer usted, joven, háganme el favor de leer Colosenses 1:24, ojalá con voz más recia. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Ahí lo tiene usted. Entonces, todo dolor humano, en la medida en que se une al sacrificio de Cristo, completa de alguna manera la pasión de Cristo. Esa traducción que ha leído este caballero dice los sufrimientos de Cristo. Lo que yo conocía es la pasión de Cristo. No sé si alguna de las Biblias que tienen ustedes aquí, Colosenses 1:24, estimada señora, ¿qué puede leer usted? Colosenses 1:24, a ver dónde está. Otra traducción, Colosenses, a ver la de Navarra, creo que usted tiene ahí la Biblia de Navarra. Lea Colosenses 1:24 en esa versión. Sí, ¿qué dice usted? Pero para los llamados... No, Colosenses 1:24. Muy importante porque lo que falta, me parece que la versión original dice la pasión de Cristo, me parece, pero puedo estar equivocado. Todavía no han encontrado Colosenses, no sé realmente cómo será esto. Los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Las tribulaciones, dice ahí. Las tribulaciones, que yo solamente quiero salir de la duda. ¿Cómo dice ahí? Ahora, Sufrimientos, dice ahí. ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Sufrimientos. Entonces debo retractarme. Parece que la palabra original no habla directamente de pasión, sino habla de sufrimientos, tribulaciones de Cristo. Pero todos sabemos a qué se refiere. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza? La primera enseñanza a la que tenemos que hacer alusión. La primera enseñanza es: sí hay un valor en el sufrimiento. El sufrimiento no es únicamente para que me pongan una inyección y me maten. Hay un lema muy bonito que tiene una asociación de médicos cristianos, muchos de ellos católicos supongo, en España. Y ellos dicen: hay que acabar con el sufrimiento, no acabar con el sufriente. Bonito, lema anti-eutanasia, acabar con el sufrimiento, no con el sufriente. Pero en todo caso hay un valor. ¿Valor en qué? Entonces, primera lección, hay un valor en el sufrimiento. Hay un valor en el sufrimiento. Segunda lección, esto tomado de nuestro amigo Santo Tomás de Aquino.
Segunda lección. Dice Santo Tomás en su sermón sobre la cruz, dice que en la cruz está la catequesis de todas las virtudes. Más o menos las palabras de Santo Tomás son estas: el que quiera vivir como cristiano, desprecie lo que Cristo despreció en la cruz y ame lo que Él amó. Ah, esa frase. Esa es de las frases que uno dice, hombre, yo quisiera haberla dicho primero. Se la repito. El que quiera vivir como cristiano, no es literal, pero esa es exactamente la idea. Es de Santo Tomás de Aquino. El que quiera vivir como cristiano, ese A va con H, claro, porque es del verbo haber. El que quiera vivir como cristiano ha de despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y amar lo que Él amó. Entonces la cruz es la gran catequesis de la vida cristiana. Eso no se logra con una estatua del resucitado. Por favor, reduzcan las estatuas del resucitado a una por parroquia, que sea chiquita y se saca una sola vez y se guarda. Entonces, el que quiera, ¿cómo es que dice, hombre? El que quiera vivir como cristiano ha de despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y ha de amar lo que Él amó. Entonces, por ejemplo, ¿qué despreció Cristo? Pues despreció la fama, despreció el dinero, despreció la mentira, despreció el poder. Su única corona fue corona de espinas. Entonces la mejor catequesis para una vida cristiana santa es la cruz. Nuestra amiga de Siena, la que hay que citar con frecuencia, a Santa Catalina, nuestra amiga de Siena dice nuestra amiga que la cruz es el libro del cristiano y que es un libro que tiene 5 capítulos, cada uno de los cuales empieza con una letra adornada. ¿Cuáles son los 5 capítulos? Las 5 llagas. Entonces dice Catalina que el que vea al crucificado tiene que mirar en cada una de las llagas un capítulo nuevo del amor de Dios, y ahí debe formarse cómo ser cristiano. Esa es la amiga de Siena, Santa Catalina. Libro del cristiano. Es el libro del cristiano y tiene 5 capítulos. Entonces, mis hermanos, la cruz enseña las verdaderas virtudes. La cruz enseña las verdaderas virtudes. Eso es muy importante. Verdaderas virtudes. Esas verdaderas virtudes son precisamente las que nos van a mostrar nuestro camino, nos van a mostrar el cómo vivir, el cómo ser cristiano. Por eso, cada vez que uno vuelve a contemplar la cruz, cada vez que uno vuelve sobre el misterio de la cruz, como hacía San Pablo, acuérdese 1 Corintios 2:2, no quise saber nada sino a Cristo crucificado, ahí está volviendo uno a las verdaderas virtudes, las verdaderas virtudes. Y la tercera gran lección, mis hermanos, esto va llegando a su final. La tercera gran lección es el camino de la unidad. ¿Dónde lo dice San Pablo? Esa es difícil de encontrar, pero ahí está en los escritos de Pablo. Vaya por favor a Efesios capítulo 2. Camino de la unidad. ¿Cómo se logra la verdadera unidad? La verdadera reconciliación. ¿Cuál es el camino de la verdadera unidad? Eso es lo que va a mostrarnos la cruz. Entonces ponemos aquí camino de unidad. Eso está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y también hay una alusión en otro escrito de San Pablo que es Efesios capítulo 4. Pero vamos a ver primero Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice que Efesios capítulo 2, ¿qué dice? Dice que Él derribó con su cuerpo el muro que dividía a judíos y paganos.
Busque por favor en qué versículo del capítulo 2 de la carta a los Efesios dice, derribó con su cuerpo. Y por supuesto, con su cuerpo, ¿a qué se refiere? La cruz. Bueno, al fin 13 o 14. Dicen que más el 14. Lea usted por favor el de allá atrás, lea capítulo 14, Efesios 2:14. El que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad. Eso es, Efesios 2:14. Ahí es donde se ve, mis amados hermanos. Ese es ¿qué? Mi camino de la unidad. Y es muy importante recordar esto, porque el camino de la reconciliación y la unidad es el camino en torno a la cruz. ¿Por qué la cruz trae unidad? Hagamos una pequeña explicación que la alcanzamos a decir en los minutos que nos quedan, porque esto vale para las familias, los pueblos, las etnias, las razas. Esto vale para mucho. ¿Por qué en la cruz está el camino de la unidad? Mire esta explicación tan bonita. ¿Cómo se produce la división? La división se produce porque mis intereses entran en conflicto, en colisión con sus intereses. Así es como se produce la división. Lo que usted quiere no es lo que yo quiero. Que quizás queremos la misma cosa, pero usted la quiere para usted y yo la quiero para mí. Por ejemplo, usted quiere el puesto que yo también quiero, entonces usted y yo somos enemigos. Aparentemente queremos lo mismo, porque queremos el mismo puesto. Pero como usted lo quiere para usted y yo lo quiero para mí, por eso peleamos usted y yo. Entonces la fuente de las divisiones está en los conflictos de intereses. Primer punto. Segundo punto. El segundo punto es darnos cuenta que no importa cuál sea la persona con la que yo tengo conflicto de intereses, oiga esta frase, ya hay algo que me une a ese otro ser humano. ¿Qué? ¿Qué será? A ver, por favor. A ver si alguien acierta. Imposible, Dios mío, tantos años de misión, no puede ser. ¿Qué nos une a todos los seres humanos? No. Si lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿qué nos une a todos los seres humanos, hombre? ¿Qué nos une a todos los seres humanos a la una? ¿Qué nos une a todos los seres humanos a las dos? Voy a esperar todavía otro poco. No importa lo que pase con la grabación, aquí seguimos hasta que alguien lo diga. Hombre, si lo hemos dicho, ¿qué es lo que nos une a todos los seres humanos? ¿Qué tenemos en común? Y por eso la redención es para todos. Que todos, al fin, no importa quién sea mi adversario es un desajustado. En el lenguaje que hemos utilizado en este curso. No importa. Entonces, por ejemplo, usted tiene intereses que están en conflicto con los míos. Si yo me quedo mirando los intereses, yo voy a ser su enemigo y usted va a ser mi enemiga. Pero hay algo en lo que ya estamos unidos, y es que usted es un ser humano desajustado y yo soy otro ser humano desajustado. Pero digámoslo con un poquito más de optimismo. Usted es un ser humano por ajustar y yo soy otro ser humano por ajustar. Entonces, eso es lo que hace la cruz. Como la cruz es la que le revela a uno las verdades, entonces, ¿dónde empieza la reconciliación? En que yo me dé cuenta que usted es un ser humano por ajustar. Mientras usted se crea perfecta o yo me crea perfecto, jamás podremos llegar a la reconciliación, jamás. Mientras usted se crea perfecto, no va a haber reconciliación. Y por eso las parejas fracasan. Y por eso se dividen las comunidades religiosas. Y por eso hay conflictos étnicos y raciales y nacionales. ¿Por qué? Porque hay uno que se cree perfecto. Porque hay uno que se cree el bueno. Mientras que el otro es, supuestamente, el malo. ¿Dónde la cruz empieza a producir reconciliación? Y usted pregúntele a cualquier psicólogo que trabaje en consejería de pareja y le va a decir... el caso empieza a tener solución
Cuando las personas empiezan a reconocer sus errores. En el momento en el que dicen, sí, realmente yo me equivoqué. Realmente yo le falté el respeto. Yo nunca le he debido hacer eso a mi esposa. Yo nunca le he debido hablar así a mi esposo. Yo no tenía por qué humillarlo. Yo no tenía por qué mentirle. Yo no tenía por qué maltratarla. En el momento en el que la persona empieza a reconocer su pecado, en el momento en el que empieza a reconocer su desajuste, en ese momento empieza la reconciliación. Por eso la cruz es el camino de la unidad. Pero luego, en la Santísima Cruz murió nuestro Señor y Salvador llamado Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió, y murió amándonos. ¿Amándonos a quiénes? A todos. A todos los desajustados. ¿Qué quiere decir eso? Que mi Señor Jesucristo murió por mi enemigo, por su salvación, por su vida eterna. Murió por mí. Entonces, ¿qué pasa? Que usted y yo estamos en conflicto. Pero si usted va hacia la cruz y si yo voy hacia la cruz, en la cruz descubro que aunque sea mi enemigo, él necesita de Jesús. Y aunque yo sea el enemigo de él, yo también necesito de la cruz. Entonces la cruz a la vez me revela mis desajustes y los de los demás. Y en la cruz descubro a alguien que nos ama a los dos. Por eso la cruz es la que enseña. ¿Enseña qué? ¿Enseña qué? El camino de la unidad. El camino de la unidad. Eso es lo que me enseña la cruz. La cruz me enseña el camino de la unidad. La cruz es la que me declara por dónde podemos llegar a estar unidos. Con esta introducción, o mejor, con esta aclaración, porque ya no es introducción, vuelva a leer Efesios 2:14, creo que era. Efesios 2:14. A ver, lea usted en esa versión que tiene. Espero que no haya cerrado la Biblia, ya la había cerrado. Entonces, Efesios 2:14, y usted se da cuenta cómo en Efesios 2:14 lo está declarando Pablo. Entonces, la enseñanza grande de la cruz es la enseñanza de la unidad. ¿Qué fue lo que pidió Jesucristo en Juan capítulo 17? Padre, no fue eso. Eso no fue. En Juan. Además, esa es de Lucas. Que todos seamos uno. Eso fue lo que pidió nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. La unidad va a ser fruto de la pasión. La unidad nos muestra el camino de la... ¿Cómo es? La cruz nos muestra el camino de la unidad. Joven, lea por favor Efesios 2:14. Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, las enemistades, anulando en su propio cuerpo la ley, sus mandamientos y decretos. Él ha formado de los dos en su propia persona una nueva humanidad, haciendo así la paz. Ahí lo tiene usted. Entonces, resumimos, mis hermanos, ¿a qué hemos llegado? A que Pablo es apóstol. ¿Por qué Pablo es apóstol? ¿En cuál de todos los textos que hemos visto? Que siempre hemos visto bastantes textos. Yo creo que siempre hemos visto bastantes. ¿En cuál de todos los textos Pablo habla de su propia designación como apóstol? ¿O cómo fue que él resultó designado apóstol? Eso, me cae bien. Lea por favor Primera de Timoteo, capítulo 1. Espero que lo encuentre pronto. Primera de Timoteo, capítulo 1, donde él habla de por qué él llega a ser apóstol. Como una especie de grito de la misericordia de Dios para el mundo, él llega a ser apóstol. Por eso hemos llamado a esta serie el 13º apóstol. ¿Por qué llega él a ser apóstol? Entonces, por misericordia, pero primero necesitamos aquí misericordia para que este hombre encuentre Primera Timoteo. ¿Primera Timoteo qué? 1:12. Lea Primera Timoteo 1:12 usted otra vez. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido y me ha juzgado digno de confianza, llamándome a su servicio. Eso es. Me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio. Primera Timoteo 1:12. El centro del evangelio de Pablo es la cruz. ¿Cuándo recordó? Estamos recapitulando todo. ¿Cuándo llegó Pablo a esa conclusión? En su segunda conversión.
¿Cuándo sucedió la segunda conversión? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Cuando salió de Atenas, donde no le fue muy bien, y se fue para Corinto y dijo, esto toca enfocarlo de otra manera. O sea, aprendió de sus errores. Por eso, si usted es misionero, si usted es religioso, si usted es evangelizador, si usted ayuda a otras personas y usted fracasa, bienvenido al club. Uno fracasa muchas veces, eso no todo le sale bien. Entonces, la cruz se convierte en el centro, en la protagonista de la enseñanza de Pablo. Pero la cruz debe convertirse entonces, hemos dicho, en nuestro ¿qué dijimos? Nuestro filtro. La cruz debe convertirse también en nuestro ¿qué? En nuestro filtro y además en nuestro objeto de estudio. Hay que profundizar la cruz. En un intento de profundizar algo la cruz, porque esto es el ABC, mis hermanos, esto es lo básico. Hay que entrar luego con los autores ya serios. Hay que entrar con un San Juan de la Cruz, por ejemplo. Esa es gente seria para hablar de estos temas. Ahí es donde uno debe profundizar lo que es la cruz, lo que es la grandeza del amor de Dios, para que entendáis lo ancho y lo alto, lo profundo del amor de Dios manifiesto en Cristo Jesús. ¿Será que usted es capaz de encontrar ese texto antes de que terminemos esta conferencia? Donde habla Pablo, ahora no sé si es Pablo o es la carta a los Hebreos, para que podáis comprender lo ancho y lo alto. Está en Romanos, dice, ¿no? Gracias, puedes identificar el texto. Ese texto es bellísimo. Entonces, lo que trasciende el amor de Dios, lo que trasciende toda sabiduría, el amor de Dios manifiesto en la cruz de Cristo. Entonces, la cruz de Cristo manifiesta verdades, obra prodigios y enseña lecciones. Las grandes verdades de la cruz son la verdad sobre el pecado, sobre la misericordia y sobre quién es el ser humano. Los grandes prodigios son la victoria sobre Satanás, la verdad, la realidad de nuestra redención y en la súplica eficaz del Espíritu Santo. Y enseña lecciones. El sufrimiento tiene valor unido a la pasión de Cristo. Las verdaderas virtudes con las que uno debe recorrer esta tierra y cuál es el camino de la unidad. ¿Pudo encontrar usted el texto? No lo han podido encontrar. Lea, ¿usted de dónde está leyendo, joven? Efesios 4:18. Ese me convence más. Efesios 4:18 me convence más. Lo de Romanos fue un infiltrado que quería llevarnos por otro lado. Lea por favor Efesios 4:18, por ahí sí puede ser. Podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Sí, ese era el que yo me refería originalmente, es decir, que conociéramos la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Hay otros textos, a ver, ¿qué dice Efesios 3:18? Pero ella dio otra cita, entonces son dos los infiltrados. Entonces, Efesios 3:18. Por favor, para sus apuntes, Efesios 3:18, que le quede correcto porque estamos llegando a la conclusión. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hemos hecho un recorrido sobre la vida de Pablo, su conversión, qué significa la conversión, luego la segunda conversión, cómo él se centra en la cruz y cómo finalmente, a través del camino de la ley, la cruz y la efusión del Espíritu, llegamos a vida plena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.